Le damos la bienvenida al ilustre joven politólogo, filósofo, JJ Barajas Calvo. Oye, eso es ideal para una promoción de un libro filosófico. ¿Pero de qué tipo de filosofía, no? La presocrática. No, estoy hablando, este es de la filosofía del inicio de la buena cerveza, o sea, de la cultura. Es la neoilustración. Él es un runa completo. Totalmente. Qué lindo te presentas. Bienvenido, JJ. ¿Y qué es Febres Cordero? No quiere venir a la reja, Febres Cordero todavía. Bueno, está filosofando también. Nos acompaña para que suene una bonita voz. Y estoy con un hombre tan formal que trae asustado esta informalidad que lo han traído. No. Preséntenlo, querida. Don Ramón, así es, ya está con nosotros en este panel el economista Ricardo Rivadeneira, representante legal de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Hablaremos de bonos temáticos. Bueno, antes de entrar en eso, ¿cómo va la Bolsa de Valores? Los valores de la bolsa. No está en un año muy complicado, realmente no es solamente este año, es a lo largo de los últimos 3-4 años. Creció del 2020 al 21, creció las transacciones en el mercado de valores en alrededor de un 30%. De ahí, en el 21 al 22, el crecimiento fue prácticamente cero. 22 a 23 está siendo también del mismo nivel. Y en este semestre está similar al del año pasado, es decir, no ha habido crecimiento. Sin embargo, no solamente queda ahí el comentario, sino que la composición, especialmente en el 24 y parte del 23, es mucha más participación y negociación de títulos valores del sector público que del sector privado. Ok, en un momento dado, la estructura, no de la bolsa, sino la estructura financiera del mercado de valores se afectó por el tema de Cebale. ¿Se ha logrado superar ese tema, sobre todo la Bolsa de Guayaquil, economista Rivadeneira? Sí, por supuesto, gracias por esa pregunta, Ramón. Se ha logrado superar y eso ha sido a base de un proceso profundo de reestructuración que empezó por un fortalecimiento del buen gobierno corporativo de la Bolsa de Valores, y este buen gobierno, para no entrar mucho en detalle por el tiempo, en honor al tiempo, llevó un proceso donde se crearon comisiones, se contrataron servicios de consultorías como compañías como Pricewaterhouse, Deloitte o Ernst & Young, a procesos de reorganización, a procesos de selección de directores para el Cebale, a procesos de selección de administradores en el Cebale que no tengan ningún tipo de vinculación con los mismos directores de la Bolsa de Valores de Guayaquil o administradores o con las casas de valores tanto de Guayaquil como de Quito. Y con Quito nos pusimos de acuerdo con la Bolsa de Valores en darle ese proceso. Igual capitalizamos al Cebale, hemos fortalecido todo lo que significa seguridades informáticas, buen gobierno corporativo, estructuras operativas, certificaciones en tecnología, y eso ha pasado también con la de Guayaquil. La desmaterialización, es decir, la desaparición documental de cartular, como se dice, tiene su riesgo y muy alto. ¿Cómo andamos en ciberseguridad? Una de las cosas que hoy día implica mucha inversión, mucho control, porque se han destruido estructuras financieras importantes simplemente con un hackeo mediano o feroz. Es muy cierto, y vamos a ser muy claros en esto a las personas que nos escuchan. Si tú le pones atención, Ramón, hace pocas semanas atrás hubo un ataque a Microsoft. Claro, sí. Me explico. Si es a Microsoft y a su nube, que es Azure, y si eso sucede, pues pongámoslo claro en el contexto, puede pasar en cualquier empresa o cualquier organización del mundo con fortalezas en todos sus sistemas. Es decir, la permanente evolución del hackeo hace que también las empresas se obliguen a ir elevando permanentemente los estándares de seguridad. En el caso de Cebale, con el tema de la desmaterialización y todo el proceso de seguridades informáticas que tienen que ver con lo que significa los planes de continuidad del negocio, se han fortalecido enormemente. Van con ethical hackings,
van con procesos de la nube, van con temas de todo lo que tiene que ver con firewall, en protección de datos, en alternativas en sistemas que permitan de que si estos son atacados puedan generar inmediatamente procesos de continuidad en otros ambientes. Todo esto se ha fortalecido. Ahora lo que está ya el DCVAL en este proceso, en esta etapa, también es yendo a hacer una inversión importante para sistemas de transacción, compensación y liquidación que ya vayan preparándose para lo que significan mercados abiertos en otros países que puedan transaccionar con el Ecuador. Eso ya estamos empezando a hacerlo a través del DCVAL. Repito, el DCVAL hoy día es una institución totalmente independiente de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Es decir, no tenemos nosotros una injerencia en su directorio ni en su administración. Sí, como accionistas, orientando lo que desea el accionista para fortalecer. Básicamente como miembro de la Junta General de Accionistas. Es correcto. No como el director. No como director. ¿Quién de mis compañeros continúa? César Pérez Cordero ya llegó. Gracias, César. Bienvenido sea usted. Ricardo, en este país las grandes corporaciones igual todavía tienen origen familiar, son empresas familiares. Buena parte de lo que se transa en bolsa son, por ejemplo, emisión de obligaciones, pero no es realmente una democratización del paquete accionario de las empresas, como ocurre en Estados Unidos. De repente un hombre de clase media es accionista de General Electric o de Microsoft. El mercado sigue manejándose con esa dinámica, todavía no se democratizan esas grandes corporaciones, no hay realmente un capital accionario que se abra hacia más personas que las familias dueñas de las corporaciones. La verdad es que tú preguntas algo que son temas a veces de discusión y de conversación, porque se entendería que la bolsa de valores es solamente acciones, y eso no es en Guayaquil en ninguna parte del mundo. Los mercados de valores hablan de títulos valores, de contenido crediticio, eso se llaman deudas, emisiones, títulos, obligaciones, y el otro es títulos de contenido de participación o acciones. En el Ecuador este mercado, el de acciones, tú lo ves de qué tamaño ves en función de la transaccionalidad que se da, sean en emisiones de títulos primarios del mercado primario o secundario, es muy pequeño, es apenas un 5%. Si la bolsa de valores o el mercado de valores propiamente transó el año pasado alrededor de 14.000 millones de dólares, es apenas un 5% de lo que se hicieron en transacciones de títulos valores de acciones. Todo lo demás son deudas. ¿Cuál es el problema de esto que se cree equivocadamente que no tienen posibilidades las empresas pequeñas o los inversionistas relativamente pequeños? Aquí hay empresas en el mercado de valores que han emitido títulos, y voy a dar un ejemplo, porque es importante decirlo. Pequeñas empresas que tienen locales y que puede llamar la atención, las empanadas del Paco. Ellos son los emisores del mercado de valores. No se sabe, pero es un buen ejemplo de decirlo, es un emisor. Como también es emisor si es en títulos de contenido de participación, acciones, la favorita, Supermaxi, o el grupo de lo que es mi comisariato, o Pronaca, correcto. Así tenemos muchos. Más aún quiero resaltar algo que es importante. El sector bancario es un emisor de títulos de deuda o emisión de obligaciones, títulos de deuda, pero es prácticamente el 100% del sector bancario en este país. Sus acciones están registradas en el mercado de valores, desde el banco más grande hasta el banco más pequeño, están registradas en el mercado de valores. Y solamente como comentario, Ramón, todas esas acciones, así como las empresas del sector real, están bajo custodia del DCVAL. ¿Cómo se evalúa el desempeño de nuestros bonos en el contexto internacional? Mencionaba los bonos temáticos, cómo está en la región la emisión, quiénes la lideran y en qué posición estaríamos nosotros, y cuál sería esa proyección que tiene la Bolsa de Valores. Esto es importante entenderlo. El tema de los bonos temáticos es un tema que ya viene desde hace algunos años en el mundo, y se transan cientos de miles de millones de dólares. Pero vamos a ver en el Ecuador qué sucede con los bonos temáticos. ¿Quiénes han sido los principales compradores, inversionistas de los bonos temáticos? Las multilaterales. Es decir, en el mercado de valores, si no tuviéramos a las multilaterales como el BidInvest, Proparco de la agencia de medio ambiente francesa, o la canadiense, o
Oikocredit, que es una cooperativa holandesa también que va a tomar recursos, que va a invertir recursos en emisores que tienen compromisos o planes de sostenibilidad en distintos aspectos, no se podrían transar. El año pasado en el Ecuador se transaron, el año pasado en todo el mercado de valores, alrededor de 290 millones de dólares. Esos bonos se transaron todos por la Bolsa de Valores de Guayaquil. Y fueron bonos como bonos azules, de agua, que fueron del sector bancario. Fueron bonos sociales o bonos de género, de distintos emisores. Pero lo que sí llama la atención es que fueron básicamente emisores bancarios. Es decir, los bancos van al mercado de valores, estructuran estos bonos de sostenibilidad que son bastante exigentes y que tienen también una calificación, no solamente desde el punto de vista del riesgo del pago de estos en función técnica, de los flujos que se generan en esos bonos, sino también de los compromisos que tienen que, como objetivo, esos recursos que recibe ese emisor, en irlos invirtiendo o irlos prestando en el sector que sea estos de género, sea estos ambientales, sean estos del manejo de energía, ¿de acuerdo? Esos bonos, estos emisores, estos inversionistas los han estado comprando en el 2023 en tasas alrededor del 8,5-9%. Pero hace 4 años atrás, que también se emitieron bonos, se compraban o se invertían a tasas del 6,5%. Ahora, es una gran ventaja porque si usted va afuera y quieres colocar títulos de deuda en los mercados libres de transacción, en los mercados de valores, eso solamente el riesgo país ya lo tenemos ahí, tenemos un impacto de 14 puntos solamente por riesgo país, ¿de acuerdo? Más todo lo que significa la tasa adicional. De impacto? Que por lo tanto significa de que si tú quisieras emitir títulos de deuda afuera en los mercados internacionales, si lo pudieras hacer, eso te representarían tasas de financiamientos del 20 o encima del 20%. Cuando aquí hoy día lo consigues con los mismos, no los mismos, pero con inversionistas internacionales multilaterales que te están comprando ese bono o están prestándote esa plata y tienen los bonos a tasas del 8,5-9%. Ahí el señor Salame anda manifestando permanentemente en esta radio, lo ha hecho, de que el Ecuador ha perdido en emisión de bonos para de carbono mucho. ¿Cómo puede participar la bolsa en ese tema y si es realmente lo que sostiene el señor Salame, que es un tamaño, un mercado de más de 2.000 millones de dólares que le entraría a la vena a la economía ecuatoriana? Yo quiero observar dos cosas. Los que yo he hablado y que han sido bonos y que son debidamente comprobados, que se han transado en el mercado y que desde hace 5 años pueden haber llegado a un volumen de 600 millones de dólares en transacciones de bonos de sostenibilidad, que ya lo dije en algunos aspectos y he identificado quiénes son estos inversionistas y se han transado en esta bolsa de valores, correcto, en la bolsa de valores o en el mercado de valores de Ecuador y, como decía, en el 23 todos estos se transaron en la bolsa de valores de Guayaquil. Quiero resaltar cómo esos organismos multilaterales han venido a comprarlos a través de la bolsa de valores de Guayaquil. Eso te habla y te responde también el proceso de reestructuración que ha tenido la bolsa de valores. Pero el tema de bonos de carbonos es un concepto distinto que tiene que ver con compromisos de reducciones, de temas de energías. ¿En eso no participan las bolsas? En eso no participan el día de hoy. Y mucho de esto tiene que ver con temas de mercados regulados o no regulados. Esos están los especialistas. El Ecuador todavía no ha entrado verdaderamente en este proceso, ni es unos volúmenes muy grandes. Yo tuve alguna conversación tanto con el señor Salame hace algunos meses atrás, como también posteriormente con el exministro Manrique, correcto, y ahí tengo entendido que hay dos posiciones diferentes, pero es un tema que todavía el Ecuador tiene que transar un poco más, tiene que transitar, tiene que entenderlo, y lógicamente esto se haría tal vez en los mercados de valores ecuatorianos o estos van a los internacionales. Sí. Sabemos, por lo que usted nos dice, estimado Ricardo, que aquí tenemos bonos y acciones, participaciones en el mercado. Por supuesto. Pero cuando hablo con amigos que a veces o bien juegan al Forex o bien trabajan en Nueva York, me hablan de todo un universo de esquemas, ¿no? De instrumentos derivados. Por ahí alguien que trabaja en el sector financiero me dice el mejor negocio del mundo es ir hacia un cliente y decirle aquí está una opción corta contra Disney, ir hacia otro cliente y dar una opción larga a favor de Disney y sales ganando simplemente por las tasas. Hay todo un mundo para jugar ahí, para crecer, para hacer negocios.
¿En el Ecuador existen esas opciones? Y si no, ¿qué nos hace falta? Quizás somos muy pequeños todavía para eso. Es una excelente pregunta que no es que requiere mucha explicación, pero es una discusión que pasa desde lo más importante, que es regulatorio. Y voy a tomar dos ejemplos. Ramón, antes de empezar este programa, me preguntaba por el viaje que tuvimos hace menos de 2 meses atrás. Estuvimos en Shenzhen, en la China. Ese es el Silicon Valley del Asia, más allá de los temas impresionantes que uno puede apreciar ahí. Está la bolsa de valores, donde se transan todos estos temas de títulos, valores, que tienen que ver con tecnología, etcétera, etcétera. Es como decir el Nasdaq de Occidente. Y dentro de estas conversaciones estuvimos en Shanghai también, y no fuimos nosotros tan solo, fuimos una invitación que nos hicieron ellos a un grupo de bolsas de valores regionales. Y la explicación era por cómo hizo China para todo este proceso dramáticamente rápido que se dio en un periodo de menos de 25 años, ¿no? Y dijeron 3 aspectos fundamentales, y esto es importante que lo entendamos. Primero es regulatorio, es decir, hay que crear normas para que se puedan generar estos procesos y estas transacciones. No es copiar y hacer, no, tienes que generar leyes, normativas, correcto, regulaciones a eso. 2, que es muy importante, tecnología para todo este tema, tecnología para las transacciones, tecnología para la seguridad, tecnología para la información en línea, mucha tecnología permanentemente. Y 3, educación, y educación bursátil, financiera. Esos aspectos, esos pilares tienen que generarse en cualquiera de estos desarrollos. Ahora llevémoslos al proceso del Ecuador. Aquí salen noticias que te dicen las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú se han fusionado. ¿Qué hacen las bolsas de valores del Ecuador? Separadas. Correcto. Pero además del tema de sean separadas, que hay países que tienen algunas bolsas en algunas ciudades, y no es necesariamente una condición que tienen que unirse, y que es una decisión de accionistas porque son empresas privadas. El tema es, si no hay normativa y no es sentados cruzados de brazos esperando que nos hagan la normativa, porque desde hace 4 años que hemos venido en este proceso de cambio en el mercado de valores o fortalecimiento de la Bolsa de Valores de Guayaquil, sino con las autoridades de turno de ese entonces, en distintos ámbitos del Ministerio de Producción, Secretaría General de la Administración, al tema de lo que es Ministerio de Finanzas, a la Superintendencia de Compañía, a la Junta de Regulación, si no se genera, y hasta con el mismo Asamblea, cambios que permitan integración, que permitan transaccionalidad transfronterizos, operaciones, que permitan operadores remotos que se registren tan solo en un país como en el otro. Si no hay homologación de autoridades en este proceso, no vamos a ningún lado. Peor hablar de fusiones, o peor hablar de integración de mercados. ¿Sí me explico? Si no tenemos normas. Más aún, para entender esto, hay una ley que se llama Ley de Mercado de Valores, que es una ley en donde los actores del mercado tienen que hacer solo lo que dice la ley. No es como las empresas que si no lo dice la ley yo puedo hacerlo y solamente me tengo que limitar en el sector privado a aquello que la ley me dice no lo hagas, que eso es lo que no tengo que hacer. Pamela, adelante. Mi pregunta iba justamente al mercado integrado latinoamericano, porque, por ejemplo, y usted ya nos habla justamente de la normativa, entonces estamos entrampados para poder de alguna manera pertenecer a una plataforma regional que pueda permitir un acceso a un mercado más amplio y líquido. Y le pregunto, si no se da esta iniciativa por parte de los actores gubernamentales, y ya vemos cómo es la política pública sostenible de este país, que depende justamente de los gobiernos de turno, vamos a estar siempre digamos, limitados a que no podamos acceder a esas iniciativas que usted citó, pasa con Perú, Colombia y Chile. Ahí es importante entender 2 aspectos que el país y la sociedad deben saber. Aquí deberían de haber políticas de Estado, es decir, independientemente del color, tinte, pensamiento, ideología, la sociedad debe de alinearse con grandes cambios y entre esos está el abrirse hacia capitales del exterior que vengan. Alineando con este concepto que no pasa en este país y que es bien difícil que pase y que es lamentable, que eso lo condena al desarrollo del país, al país. Alineándose en este proceso, debemos de entender que
que el Ecuador es un país pequeño y entender de dónde vienen los recursos en estos últimos años. No va a través necesariamente del mercado de valores, pero donde dicen, viene de Colombia, viene de Chile, viene de Perú. Contéstelo, porque la gente repite un discurso sin haberlo razonado. No, en los últimos 15 años los recursos han venido de Centroamérica. ¿Cómo que de Centroamérica? Produbanco fue comprado un paquete accionario importante de un grupo centroamericano. La Universal, de un grupo centroamericano. Seguimos. Acaba de comprarse el Banco de Miro, que es un banco de microcrédito, por parte de un grupo centroamericano. Pronaca, el 50% fue comprado por un grupo centroamericano. Wittig, Fibeca. Entonces, nosotros mismos también no debemos de repetir lo que dicen a veces la prensa, sino entender de dónde están viniendo los recursos de Centroamérica. Sus inversionistas ven en Ecuador un país similar, tamaños similares, culturas similares, de ahí han venido recursos al sector productivo. ¿Qué viene haciendo la Bolsa de Valores? No solamente intentando cambiar normativas. Ejemplo, tenemos que ver la posibilidad que un hub financiero como lo es Panamá, que fue realmente calificado como algo malo, si me explico, por el famoso tema de los Panama Papers, y que Panamá durante algunos años tuvo que irse a normar con mucha más severidad para salir de la lista negra del Gafi, que era lo que lo ubicaba como un paraíso con legislación opaca para los controles de capitales, correcto, y evasiones que se daban por lavado de activos, por corrupción, etcétera, etcétera. Este proceso que le demoró 6 años, el año pasado salió de la lista negra del Gafi y es un país que su sistema financiero está transando con mucha transparencia. Acá debemos de tomar una decisión, sino que se vuelve político el problema, pienso yo. Y debería de ser Panamá considerado si ha cumplido y cuidando con normativa que no sean capitales que vengan vinculados al emisor con el inversionista, ni por propiedad, ni por administración, que se pueda canalizar. ¿Cuánto canaliza Panamá promedio anualmente por año a la región? A la región. Panamá canaliza alrededor de 30.000 millones de dólares. ¿Cuánto le llega al Ecuador? ¿Y por qué? Porque la transacción que se da viene penalizada en este tema de recursos, sean por tributariamente, impuestos de salida de capitales y temas de castigos y de multas y tantas cosas. ¿Pero por qué? Porque se vuelve político. Entonces, mientras no nos pongamos claro como sociedad cómo generar los procesos de recursos que vengan, y peor ahora, termino con este comentario a su pregunta inteligente, es ¿y por qué el mercado de valores no crece más? Porque los fondos previsionales, que son en cualquier parte del mundo los que deben de canalizarse al mercado de valores, y que hay instituciones aquí que actúan en el mercado de valores como un BIES, que dice su estatuto que es para fomentar el desarrollo del mercado de valores, se van a financiar en gran parte ¿qué? El gasto público. O papeles de... Hay una desviación de la intención real de la inversión. Correcto. Adelante, querida Astrid. Economista Rivadeneiro, usted ha mencionado una institución que prácticamente le ha avalado y le ha permitido a Panamá avanzar dentro de su parte de inversión en temas de bolsa de valores, pero es la misma institución que, por ejemplo, en el 2023, en su informe señalaba que Ecuador había avanzado también en temas de control de lavado de activos, en materia de inversión de la UAP. O sea, hay ciertas cosas que también el país comienza a avanzar, pero no logra concretar nada. En este sentido, usted ha mencionado algunas trabas que no nos dejan incorporarnos al sistema regional, además de los altos costos de transacción, además de la participación o de la baja participación que se tiene. ¿Qué podríamos o qué podría hacerse, por ejemplo, de manera ya como gremio para poder ser mayormente competitivos? A ver, yo quisiera terminar una pregunta con el tema de los directorios de las empresas, que me las hizo Juan José Varas, creo que fue. Pero antes de terminar el programa, pero ¿a qué debemos de hacer? Bueno, no nos podemos estar quejando. Hemos venido desde hace 4 años desde este proceso trabajando con autoridades, llevando propuestas. Inclusive cuando hubo las elecciones pasadas, comenzamos un proceso de invitar a los candidatos a presidentes para que puedan conocer qué es lo que el mercado de valores. Nos pusimos de acuerdo con la Bolsa de Quito y nos pusimos de acuerdo en generar estas invitaciones. Lamentablemente vino
Apenas hicimos la primera invitación en que estuvo en la Bolsa de Valores de Guayaquil, uno de los candidatos, vino la tragedia nacional del fallecimiento de uno de ellos, y de ahí se paró todo este proceso. ¿Qué hemos venido haciendo? Hemos trabajado con propuestas de cambios normativos, a propuestas a la Junta de Regulación Bancaria Financiera. Hemos trabajado con la Superintendencia de Compañía, con procesos de capacitación, de propuestas de poder fortalecer más ese mercado de valores para temas que permitan prepararse a transacciones transfronterizas, ¿de acuerdo? Homologaciones, etcétera, etcétera. Inclusive aviso que en el mes de octubre Ecuador se va a hacer el FINBA, que es el foro regional, especialmente centroamericano, pero se lo va a hacer aquí en Quito, Ecuador. Quien lo está organizando es la Bolsa de Quito, y esto va cambiando anualmente el proceso de dónde se hace. Ahora, ¿qué es finalmente lo que estamos haciendo también con el SRI? Llevando argumentos y propuestas para que se puedan generar ciertos tipos de decisiones que pasan por las autoridades para ir facilitando este tema, okay, ¿no, verdad? Y con la Junta ya, después de trabajar fuertemente en propuestas durante 3 años, ya con la Junta se definió formalmente, y ya estamos en reuniones para un cronograma que permita establecer normativa que comience a generar estos procesos de transacciones transfronterizos, ¿de acuerdo? Y hay que ir a la ley, pero esto, en este periodo, hasta el próximo año, no vamos a conseguir nada. O sea, tomaría unos 3 años ver todavía. No, yo creo que si pudiéramos tener compromisos como autoridades, independientemente de quiénes son, continuar con la Junta lo que se está haciendo por iniciativa de la Bolsa de Valores de Guayaquil y también los actores del mercado, continuar empujando con autoridades como el SRI, porque tiene la ley, le permite este proceso, e ir hacia procesos ya de los nuevos diputados. Yo creo que hacia finales del 2025, manteniendo ese ritmo, pudiéramos tener ya actividades mucho más de transacciones entre países, okay, ¿de acuerdo? Porque el Ecuador necesita que venga flujos, ¿de acuerdo? Muy agradecido, economista. Yo quería decir nada más de los directorios. La Bolsa de Valores de Guayaquil, como también la Bolsa de Valores de Quito, son instituciones cuyo capital es abierto. Y ahí no existen empresas familiares. Y los directorios actúan como verdaderos gobiernos corporativos. La ley no le permite a ninguna casa de valores que son accionistas tener más allá del 5% de participación. Por lo tanto, en los directorios de la Bolsa de Valores de Guayaquil no hay un director que represente a un accionista mayoritario, en lo absoluto. Hay 9 directores principales, 9 directores suplentes, hay de ellos mínimo el 70% son directores externos que no vengan de los sectores de las casas de valores que son los principales accionistas, no una casa de valores. Y por lo tanto la exigencia del buen gobierno corporativo y la capacidad de un director de actuar con independencia es muy alta. Eso en empresas familiares no es que no funciona, pero siempre la presencia de un presidente ejecutivo o un presidente de directorio que es el que representa a la familia tiene una gravitación fuerte. En las bolsas de valores eso no existe. Muy agradecido, vamos al corte comercial y enseguida volvemos.